La equinococosis es una infección primaria de A, ganado vacuno y ovino, B, el hombre, C, cerdo, D, todos ellos, E, ninguno. Tenemos que recordar algunas definiciones. Pasamos a la siguiente diapositiva donde mostramos algunas definiciones que debemos conocer. ¿Qué es zoonosis? Que es una pregunta que generalmente nos hacen en muchos exámenes. Las zoonosis son las enfermedades e infecciones en que puede existir relación entre animal y hombre, ya sea directamente o a través de un medio ambiente, incluidos portadores, reservorios y vectores principalmente. Y atidosis es la ciclozoonosis, la presencia en herbívoros, y en el hombre la larva de céstodes, que es el metacéstode principalmente del género Echinococcus. Y la equinococosis también es una ciclozoonosis, pero aquí ya es la presencia en carnívoros de formas adultas, ¿no? Las plastenias, del mismo género del Echinococcus. Entonces, sabiendo estas definiciones, regresamos a la pregunta. La equinococosis es una infección primaria del ganado vacuno, ovino, B, el hombre, C, cerdo, D, ninguno de ellos. La alternativa sería la E, de ninguno de ellos. Debemos recordar que el huésped primario o el huésped definitivo del equinococosis, donde se produce una infestación primaria, ¿cuál de ellos es? Es el perro, ¿no? El perro es el huésped definitivo del equinococosis, donde se produce la infestación primaria, ¿no? No tenemos en ninguna de ellas, y la alternativa es la E. El hombre es igual que el ganado vacuno, ovino, es un huésped intermediario del ciclo de la equinococosis. Entonces, la alternativa es ninguno. En relación al salud del año 2007, en la pregunta 5, señale la afirmación correcta. La equinococosis es una infestación primaria de A, ganado vacuno y ovino, B, hombre, C, cerdo, D, todos ellos, y E, ninguno. Les había mencionado que el huésped definitivo del equinococo es el perro, ¿no? Donde se produce la infestación primaria. Entonces no tenemos la alternativa, no evidenciamos la alternativa en ninguna de ellas. La respuesta es la E, ninguna. Con respecto a infecciones del tracto uterino, en el examen de salud del 2003, en la pregunta 22, nos menciona que el antibiótico de elección para el tratamiento de infección urinaria en gestantes es A, nitrofurantoína, B, ceftriaxona, C, ampicilina, D, gentamicina, E, norfloxacina. La nitrofurantoína atraviesa poco la membrana placentaria, no tiene buena llegada al bebé, por lo que tiene pocos efectos adversos, es bien tolerado por la madre, puede darse en forma ambulatoria, es fácil, es menos costosa, fácil de monitorizar y es más tolerado por la gestante, y es más barato, ¿no? Por lo que se recomienda, por lo que es el tratamiento de elección, y además por la poca resistencia que se evidencia frente a las enterobacterias. La alternativa B, ceftriaxona, en pacientes ya con infecciones urinarios severo o complicado, podríamos usar la ceftriaxona, incluso la ampicilina, que también es medicamento que es sensible, o las enterobacterias son sensibles a la ampicilina, que podríamos usar. La gentamicina, a pesar de que tiene algunos efectos adversos contra el bebé, es un medicamento que podemos usarlo y queda como una alternativa en caso de que evidenciemos resistencia o en caso de que no contemos con otros medicamentos. Pero tratemos de no usar mucha gentamicina por el compromiso renal que produce. Y la norfloxacina no es un medicamento, Marín está contraindicado el uso de ese medicamento en gestantes. Entonces la alternativa sería la A, el nitrofurantoína. Algunas guías con respecto a la nitrofurantoína dicen mejor usarlo en el segundo trimestre, otros dicen no usarlo en el tercero, pero en relación a los otros medicamentos es el medicamento más tolerado, más fácil, más barato. Un tema bastante importante es la endocarditis infecciosa. Esto vino en el examen de salud del año 2003, en la pregunta 9.
Y nos dice que no es criterio menor de endocarditis infecciosa. Debemos recordar que en la endocarditis infecciosa tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos 2 hemocultivos positivos a un mismo germen que es frecuente de endocarditis. Tenemos como criterios mayores la presencia de un cultivo. Otro criterio mayor es la presencia de vegetación o de una verruga o lesión verrucosa evidenciado a través de un ecocardio, ya sea un ecocardio transtorácico o una transesofágica. Entonces estos son los 2 criterios mayores. Los criterios menores nos evidencia la alternativa A, fiebre mayor de 38 grados, fenómenos simbólicos, inmunológicos, la alternativa C, fenómenos simbólicos, la alternativa D. Entonces estos son criterios menores. Nos dice, no es criterio menor de endocarditis infecciosa, sería el hemocultivo positivo a un mismo germen, que es un criterio mayor. Otro tema que debemos saber, porque es un tema que se encuentra con mayor frecuencia en Perú y poco en otros países, es la bartonelosis. En el Salud del año 2004, en la pregunta 10, nos dice, ¿qué diagnóstico considera para el siguiente cuadro clínico? Paciente con fiebre, escalofríos, trastorno mental, artralgia, mialgia, anemia severa, lesiones cutáneas purpúricas. Al ver todo esto, pensamos en fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, escalofrío, lesiones cutáneas, sospechamos automáticamente dengue. Pero buscamos dengue, no encontramos dengue. Entonces la otra alternativa que puede ser septicemia, la sepsis puede producir diferentes cuadros, de acuerdo a la etiología, porque es un diagnóstico muy general, ¿no? Por lo que descartamos prácticamente esto. Sepsis por estafilococo aureus, un paciente con gran estafilocosemia produce un cuadro pulmonar, un cuadro neurológico, un cuadro cutáneo marcado, y sobre todo si produce una toxina conocida como pantovalentileucocidin, vamos a encontrar con gran compromiso pulmonar o gran compromiso dérmico, ¿no? Como empiema, necrosis, una neumonía necrotizante, abscesos pulmonares, o en caso de si fuera piel, tenemos lesiones necróticas hemorrágicas severas, ¿no? Por lo que se aleja este diagnóstico en este caso. La brucelosis, tenemos que pensar en el antecedente epidemiológico, pero si no nos mencionan, hay poco compromiso cutáneo en una brucelosis, no hay tanta artralgias, o si en caso existe ya es una brucelosis crónica con compromiso articular en grandes articulaciones sobre todo, ¿no? Pero no hay tanta mialgia, no produce tanto trastorno mental, excepto de que se trate de una neurobrucelosis, ¿no? Quedando un poco de lado de la brucelosis. Para malaria sí, lo que caracteriza es la fiebre, escalofríos, pero el trastorno mental se da más cuando hay una malaria cerebral, que es poco frecuente, más en Iquitos. Podría tratarse de malaria sí, pero artralgias, mialgias no están asociadas a malaria. Anemia severa sí, las lesiones cutáneas purpúricas también no están asociadas a malaria, ¿no? Por lo que va quedando un poco de lado. Pero en cuadro de bartonelosis, una bartonelosis severa, sobre todo en la fase aguda, hay todo lo presentado, ¿no? Bartonelosis en el cuadro, en la fase aguda o fase anemizante, hay anemia, fiebre, escalofríos, trastorno mental, lesiones cutáneas. Entonces es compatible con una bartonela en fase aguda. En cambio, una bartonela ya en la fase verrucosa, donde se evidencia la lesión que conocida como verruga de Loroy, es otro tipo de cuadro clínico, ¿no? Pero todo esto nos hace pensar en una bartonelosis en fase aguda. La respuesta es la E, bartonelosis. Continuando con los antibióticos, en el Salud del año 2004, en la pregunta 6, los siguientes son fármacos activos contra Pseudomonas aeruginosa, excepto A, Astronam, B, cefoperazona, C, ceftriaxona, D, piperacillina, tazobactam, E, infelium, cilastatina. Debemos recordar que son pocos los agentes sobre los cuales la pseudomona es sensible. Dentro de todas las cefalosporinas de tercera, la única que es sensible a la pseudomona es la ceftazidima.
Luego ya todas las cefalosporinas de cuarta y todas las cefalosporinas de quinta son sensibles a las pseudomonas. Entonces, ceftazidima, la única cefalosporina de tercera que es sensible a pseudomona, todas las cefalosporinas de cuarta y todas las cefalosporinas de quinta. Entonces, cetrazona es cefalosporina tercera, pero es resistente a la pseudomona, es la alternativa correcta. Los otros medicamentos, dentro de los aminoglucósidos, tenemos a la micacina, que es sensible a las pseudomonas. Otros medicamentos inhibidores de los beta-lactámicos, por ejemplo, piperacilina, tazobactam, es también sensible a la pseudomonas aeruginosa. Limipenem, todos los carbapenem son sensibles, las pseudomonas son sensibles a los carbapenem, almeropenem, imipenem. El astronan es uno de los nuevos medicamentos que justamente se empezó a salir, o los primeros estudios salieron en pacientes con pseudomona, entonces es sensible a pseudomona. Igual la cefoperazona también es sensible a la pseudomona. La alternativa sería la respuesta C, ¿no? La cetrazona es resistente a pseudomona.